amigos, aquí estamos nuevamente en este espacio especialmente destinado para compartir, para conversar, para discutir, para aproximarnos a las mejores formas posibles de vivir cada vez mejor y mejor. Y que podamos hablar claramente, que podamos hablar transparentemente, que podamos hablar con los criterios mejores en las manos para eh, evolucionar, para evolucionar. Dentro de los límites que la censura de los medios digamos, de transmisión nos puedan proponer, ¿no? Pero si no, podemos hablar con total y absoluta libertad. La libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de reflexión, la libertad de estudiar, la libertad de tener diferencias en un momento dado y poderlas conciliar. Fíjense que por lo menos hace rato copié una frase que vi por allí que enviaron, ¿no? Una frase de Aristóteles, ¿no? Que se la voy a leer, ¿no? Dice así: solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de vivir es cómo usamos el lenguaje. Cómo usamos el lenguaje. Incluso cuando yo daba clases en el posgrado de psiquiatría, clases de psicoterapia, y también cuando lo he tenido oportunidad de darlo en las escuelas de psicología o en otros escenarios, siempre les decía, cuida tu lenguaje. Uno de los temas era cuida tu lenguaje. ¿Cómo usas las palabras? Cómo la palabra se constituye en un elemento fundamental para nosotros poder acceder a la vida, ¿no? Hay un libro famoso de John Austin que se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Filósofo importante que nos dejó esa advertencia en un ciclo de conferencias que denominó de esa manera, cómo hacer cosas con palabras. Y en ese cómo hacer cosas con palabras, las palabras adquieren una necesidad, pudiéramos decir, de ser examinadas cuidadosamente para nosotros poder tener efectos contundentes. Entonces, una cosa es el verbo escuchar, por ejemplo. Una cosa es el verbo escuchar, otra cosa es el verbo entender, otra cosa es el verbo compartir, otra cosa es el verbo aceptar, otra cosa es el verbo respetar, ¿no? Entonces, esa secuencia de verbos, esa secuencia de palabras, ¿no?, que conducen a acciones específicas, es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Nosotros eso lo podamos desglosar muy bien, cuidadosamente, que haya claridad y precisión en el análisis que nosotros realizamos sobre ese tipo de cosas, ¿no? Hay un dicho también que dice, hay dos cosas que no se pueden recoger: la flecha una vez lanzada y la palabra mal dicha. Creo que es un dicho de origen Siut, de estas tribus de Norteamérica, que tenían eso como dicho. Entonces, por eso, ser muy cuidadoso en cuáles son las palabras que utilizamos, cómo estamos utilizando el verbo, ¿no? Eso en muchas conversaciones, y por eso este en vivo de hoy es una especie de tributo, de saludo a dos personajes que tuvieron mucha importancia en lo que los desarrollos posteriores de Neurocodes han tenido desde estos encuentros. El primero es mi querido amigo Rolando Peña, el Príncipe Negro, un artista muy destacado, un artista de nivel internacional muy destacado, que ahora básicamente, desde donde yo entiendo,
está entregado a la realización del performance, pero sin abandonar una vieja idea que siempre conversábamos mientras vivíamos allá compartiendo en Colina Bellomonte, en Caracas, que es la idea del petróleo, el barril de petróleo, como símbolo central de toda una epistemología, toda una Weltanschauung del siglo XX, ¿no? Toda una actitud de época, toda un comportamiento humano que fíjense todo lo que ha derivado, ¿no? El petróleo durante el siglo XX estuvo en el centro de toda actividad humana. ¿Ya? Estos lentes son fabricados con derivados del petróleo, ¿verdad? Muchos de los componentes de este reloj tienen que ver con el petróleo. Los tejidos tienen que ver con el petróleo, los automóviles y tal. No es solo la consideración, por ejemplo, de la gasolina, no es únicamente la gasolina. Son casi todos los elementos de lo que nosotros utilizamos diariamente tienen que ver con el petróleo. Son fuentes derivadas de allí. Por lo tanto, esa idea que se generó por allá por los años 60, ¿no? En la mente de Rolando Peña, hizo que él asumiera eso como su discurso fundamental, alrededor del petróleo. En eso ha hecho trabajos brillantísimos, ha hecho esculturas, obras, performance, un montón de cosas interesantísimas, ¿no? Y en esas conversaciones, nosotros, esa idea giraba también en torno a mi idea, la idea que yo traía que el cerebro humano es el órgano principal, no principal, perdón, yo diría el órgano ejecutivo fundamental, el poder ejecutivo fundamental de nuestro organismo es el cerebro. Allí tomamos las decisiones, el cerebro y sus anexos, el cerebro y sus campos correspondientes. Hoy en día esto es mucho más complejo de lo que pareciera a primera vista, pero podemos decir, sí, está allí en esa masa fundamentalmente de grasa y paradójicamente agua, está la clave de todo cuanto nosotros hacemos. Entonces, Rolando con el discurso del petróleo, con el barril de petróleo en concreto, lo concretó alrededor del barril, el barril de petróleo como expresión. Y yo con el cerebro, ahí teníamos conversaciones de intercambio de posibilidades y oportunidades de expansión. ¿Ya? Eso fue un elemento muy importante en lo que ha venido después en el desarrollo de esta metodología que ya es prácticamente una cosmología que llamamos neurocódex, ¿no? Que llamamos neurocódex, que no es otra cosa sino neurocodificación de la experiencia humana. Y el otro aporte fundamental, importantísimo, aun cuando yo venía trabajando con diversos grupos donde había lingüistas, psicólogos, distintas personas vinculadas a la idea del lenguaje, a la idea del manejo de los signos como elemento clave para llegar a entender los procesos de la vida, en un par de conversaciones más o menos prolongadas que tuve con Humberto Eco, allí él insistía pues en una clave que también plasma en muchas de sus obras, que es la idea de que la semiosis, es decir, ese acto mediante el cual yo sustituyo una cosa por otra, convierto en un signo representacional a algo y eso sustituye a otra cosa que puede ser un material, puede ser algo mental, puede ser algo del orden que sea. Esa sustitución es la clave central de cualquier operación humana. Voy a poner un ejemplo. Esto que está aquí, ¿verdad? Una linterna, ¿verdad?
que yo la tengo así separada para que las pilas no se agoten, ¿verdad? Cuando yo esta linterna digo, ¿para qué es esta linterna? Yo digo, esta linterna es para alumbrar. Ella está representando el alumbramiento. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo entonces sustituir la idea del alumbramiento con la linterna, mostrando la linterna, ¿no? Entonces decir, bueno, ok, mediante este aparato yo puedo extender a la palabra alumbramiento. Y la palabra alumbramiento también me puede representar muchas cosas. Una, la presencia de los fotones y tal, diría un físico, por ejemplo, pero un obstetra diría alumbramiento. La señora está de parto. Entonces fíjense cómo un signo, ¿verdad? Y por eso cuando utilizamos el lenguaje lo llamamos significante, es decir, el representante de todo un discurso detrás de esa palabra, cambia completamente mi manera de reflexionar, cambia completamente mi manera de sentir, cambia completamente mi manera de operar. En ese sentido, esas palabras de Umberto Eco quedaron resonando en nuestra mente y a lo largo de los años hemos ido en los distintos grupos de trabajo, de discusión sobre todas estas cosas, hemos ido entonces centrando alrededor del término semiosis, eso, sustitución de una cosa por la otra, la idea de el estudio, la comprensión y la transformación positiva del ser humano. Y en eso andamos. Y en eso andamos. Por eso yo quería agradecer profundamente a estos dos personajes, porque de alguna manera nos han abierto la puerta, una puerta, o ensancharon una puerta que estaba un poco estrecha, la ensancharon para facilitar que nosotros podamos ir construyendo una manera de entender y de proceder en la vida, una manera de estar en el mundo, una manera de proponer, como hemos hecho a lo largo de este trabajo, pues, ¿verdad? Una manera de proponer que hay esperanzas, una manera de proponer que tenemos a disposición, a nuestro alcance, herramientas poderosísimas para nosotros construir la vida que queremos construir, impactar al entorno con esa construcción. Un abrazo para Julie, un gran abrazo. Aquí estamos, sí señor. Y ese es un poco el planteamiento que hemos estado actualizando, ¿no? Un gran abrazo también para Natalia, aquí presente, como de costumbre. Natalia, bienvenida. Y también para Marco. Entonces, que Marco nos dice la semiosis, no semiosis, ¿no? Eso puede ser otra cosa, el que dijo Marco. Semiosis. Está la clave para entendernos mejor en el matrimonio, en la sociedad, en la política. Exactamente. Has dado con la clave fundamental, ¿verdad? Has dado con la clave fundamental, Marco, de qué trata la importancia de poder comprimir en unos términos o en pocos términos, la importancia de poder comprimir lo que es todo una manera de pensar, de proponer ante la vida. El caso, como les decía, el caso de Rolando, por ejemplo, el barril de petróleo fue el eje alrededor del cual giró todo un discurso plástico extraordinario que nos ha brindado el príncipe negro, ¿no? Y por otra parte, Umberto Eco, cuando nos dice, bueno, busquen en la teoría del signo, desarrollen allí los aspectos importantes y claves para que puedan conducir esta teoría a un buen puerto, ¿no?
Entonces, cuando nosotros decimos neurocódex, nos estamos refiriendo a neuro, sistema nervioso central, ya ¿verdad? Lo mencionaba, sistema nervioso central, y la forma como codifica. ¿Y qué es un código? Un código es precisamente un sistema organizado de signos, semiosis, ¿verdad? De signos que alude a un aspecto de la realidad. ¿Ya? Eso es un código. En términos un poco más sencillos, pudiéramos decir, un código es un manual de instrucciones. Entonces, cuando nosotros decimos neurocódex, lo que estamos diciendo es el manual de instrucciones de funcionamiento de nosotros como seres humanos. ¿Ya? Ese es el programa, ese es el reto que tenemos nosotros por delante, que hemos asumido y que hemos venido construyendo y que podemos decir está, bueno, bastante avanzado, diría yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, de mi perspectiva y del equipo con el que estamos trabajando, estamos bien avanzados. ¿Por qué? Porque hemos podido recopilar, ¿verdad?, muchísima información que nos hace afirmar en estos momentos, al día de hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, contamos con herramientas específicas, claras y precisas para vivir mejor cada día. Ese es el planteamiento. Ese es el objeto central con el cual estamos comprometidos al día de hoy en la idea de la neurocodificación de la experiencia humana o neurocódex para comprimirla. Y ustedes me dirán, bueno, pero si yo quiero una herramienta específica, yo quiero una herramienta específica para, ahí entonces tenemos que considerar las 4 características que distinguen a una semiosis. La disciplina que estudia la semiosis se llama semiótica, la semiótica. Y le debemos a Charles Morris el ordenamiento sistemático de cómo abordar el problema de los signos y sus representantes y sus representados. ¿Verdad? Entonces, él los dividió, Charles Morris dividió en 4, bueno, inicialmente lo dividió en 3 grandes aspectos inherentes al acto semiótico, o sea, la vivencia de la semiosis. Estos elementos son, en primer lugar, y seguramente ustedes han escuchado estos términos, quizás no de esta manera, pero ya lo van a ver. En primer lugar, lo que se llama sintaxis, la sintáctica, ¿verdad? Lo estudió uno en primaria. Lo que pasa es que eso ya se olvidó, ¿verdad? La sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La manera como yo ordeno los signos para que tengan un significado específico. Por ejemplo, y acá nos acaba de poner el ejemplo Marco. Marco nos puso un ejemplo aquí. Para entendernos mejor tenemos que saber de PNL y el famoso yo soy yo y tú eres tú. Exacto, pero fíjate lo siguiente, Marco. Presta mucha atención a esto. Yo soy yo y tú eres tú cuando yo opero desde mí. Pero tú, cuando tú operas desde ti, tú eres yo y yo soy tú. ¿No? Fíjense, esto es una de las cosas que da origen a lo que hemos querido llamar como teoría de la relatividad aplicada al ser humano, que puede ser motivo de otra conversación en un momento dado. Que es como, por ejemplo, esa teoría de la física ilustra perfectamente lo que ocurre en el campo de la semiosis, es decir, en el campo
de la simbolización mental, en el campo de lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en dónde está la relatividad? En que va a depender desde dónde está el observador que observa para que tenga una connotación o tenga otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo soy yo, ¿verdad? Cuando hablo desde aquí. Pero cuando Marco habla desde Marco, él es yo y yo soy tú. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Ok, entonces la sintaxis, entonces, fíjense la importancia de la sintaxis. Yo puedo decir la palabra caro, caro, C-A-R-O, caro. Pero si yo cambio el orden, puedo escribir, por ejemplo, roca, o puedo escribir cora, o puedo escribir crao o croa. Y fíjense que según el orden, como yo pongo la secuencia, como organice yo la secuencia de las acciones, en este caso el ordenamiento de las letras, va a tener significados totalmente diferentes. Y fíjense la importancia de la sintaxis. No es lo mismo que yo diga Pedro le pegó a Juan, que yo diga Juan le pegó a Pedro. Fíjense que el significado cambia, y no solo el significado, que es el segundo aspecto, que se llama semántica. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que es un asunto de semántica, lo que queremos decir es que es un asunto de interpretación de cuál es el sentido que yo le voy a dar a ese signo en mi interpretación del asunto. Ajá, por ejemplo acá, ¿verdad? Mis acompañantes han escrito amor, Roma, mora, ramo. Son 4 significados totalmente distintos dependiendo de cómo yo uno ordeno. Entonces, fíjate, Marco, muy importante, porque tú has señalado la importancia, por ejemplo, de la sociedad, la política, ¿verdad? La política que está tan revolucionaria, tan revoltosa en estos momentos, creo que en todo el planeta, ¿verdad? Entonces depende también. Fíjense que qué es lo que solemos ver en el caso, por ejemplo, de la política, en el caso de los matrimonios, que uno acusa al otro de haber provocado primero la situación. ¿Ya? Eso es típico. En cualquier conflicto que ustedes analicen, ustedes van a ver eso. A va a acusar a B de haber iniciado, paso 1, sintaxis, de haber iniciado el conflicto. Y B va a acusar a A de haber iniciado el conflicto también. Es decir, hay 2 modos sintácticos diferentes de proponer en qué consiste el conflicto. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en terapia pareja, en terapia familiar, se les enseña a los participantes que es irrelevante dónde inicia, porque el inicio siempre es arbitrario. Siempre hay algún antecedente que nosotros podemos encontrar e ir hasta el Big Bang, ¿no? Si de eso se tratara, ¿no? Entonces, el aspecto semántico es la convención que nosotros tenemos en asignarle un significado. Esto se llama, ¿cómo se llama? Linterna en castellano, ¿verdad? ¿De dónde viene el término linterna? Arbitrariamente colocado, ¿verdad? Arbitrariamente colocado. O sea, se acordó y socialmente se aceptó que se siguiese llamando de esa manera y entonces a lo largo del tiempo lo seguimos llamando igual. Entonces, fíjense, por eso es que decimos que en las relaciones sociales, o sea, en las relaciones interactivas humanas, las posibilidades que hay es de acuerdo o de desacuerdo. No hay posibilidades, por ejemplo, de que uno tenga la razón y el otro esté equivocado. En el plano estrictamente de la relación, ojo, ojo, ¿ya? Y después fíjense que cuál es la otra cosa, que hay consecuencias prácticas. Y ese es el aspecto que llamamos pragmático. Hay consecuencias prácticas que se desprenden de esa sintaxis y de esa semántica. Por ejemplo, si Juan le pegó a Pedro, pues las acusaciones van a caer sobre Juan. Y es Juan el que puede ir preso.
Pero si es Pedro el que le pega a Juan, fíjense, se revierte el efecto práctico de consecuencia que acarrea. Posteriormente, distintos autores han sumado un cuarto elemento a este fenómeno de cómo abordar este asunto de los signos, cómo abordar este asunto de cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para articular un modelo de trabajo que nos sirva para que en la práctica, desde el punto de vista pragmático, sea para vivir mejor, ¿no? Que es lo que se llama el contexto. El contexto. ¿Qué es el contexto? La situación que está rodeando a ese fenómeno sígnico y que por lo tanto también tiene una influencia y es influido por lo que vaya ocurriendo en la semiosis. El tiempo no es lo mismo, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo ahorita, a que esta conversación lo hubiéramos tenido en 1230. Esta conversación hubiese sido imposible en 1230 porque era otro contexto histórico. Era otro contexto histórico, eran otros valores, era otro espíritu de época, era otro conocimiento, eran otros personajes, y todo eso hace que se vea afectado el proceso de semiosis y a su vez lo que vaya ocurriendo allí adentro va a afectar al resto del contexto también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contexto también son en qué lugar ocurren las cosas. Fíjense que eso es bien interesante porque, por ejemplo, nosotros que solemos dar talleres, ¿no? ¿Qué ocurre en los talleres? Los talleres la gente llega, se sienta, pone su carpetica, mira a los lados y dependiendo de cómo se va desarrollando la cosa, empieza a interactuar. Es decir, asume el rol de alumno automáticamente. Eso ni se piensa, ¿no? Tú asumes el rol de alumno y el que va a dar el taller o va a dar la charla asume también el rol de profesor. Si uno no está consciente y no ha planificado bien las actividades, aquello se va a desarrollar igualito a como una clase en una escuela por la que uno haya pasado. Entonces, fíjense, ese es peso del contexto. Si uno llega a una fiesta, ¿verdad? En general, bueno, el espíritu divertido es lo que va a salir para afuera, ¿no? Y entonces uno sonríe, el otro baila, bebe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Come, hace toda esa serie de cosas, conversa banalmente con las personas, un ratico con uno, un ratico con otro, lo otro, saluda, se despide. Hay un comportamiento que está mediado fuertemente por ese contexto. Si uno está en un grupo de reflexión de filosofía, como los que hacía Umberto Eco allá en su cafetín en la Universidad de Bolonia, ¿verdad? El contexto te hace que tú tengas que hablar con más cuidado, con más reflexión, con argumentos, con información. Bueno, porque yo leí en tal parte tal cosa y esto y lo otro, y qué te parece a ti esto. Es decir, hay un ambiente, un clima que crea otro tipo de comportamiento entre los participantes, ¿ya? Y ese es el papel del contexto. Entonces, fíjense, estos 4 elementos nosotros tenemos que considerarlos cuando queremos vivir mejor cada día. Ok, ¿cómo voy yo a organizar? Por ejemplo, ocurre que yo me molesto cuando llego a cierto contexto. Ok, ¿cuál es la sintaxis que yo hago? ¿A quién acuso de ser el detonante de que yo me moleste cuando llego al contexto? ¿Cómo organizo eso en mi interacción con los otros? ¿Cómo organizo eso? ¿Qué significado le doy yo a ese contexto y a el responder, por ejemplo, con ira a la situación? ¿Y cuáles son los efectos pragmáticos? Si yo llego con mala cara a una reunión, lo más probable es que se contagie. Recordemos que
No hay nada más contagioso que las emociones. Y por lo tanto también necesito un feedback, ¿verdad?, de la interacción para continuar, mantener esa ira o no mantenerla, cambiarme a otra cosa, ¿no? Entonces, todos estos elementos es lo que vamos recogiendo sistemáticamente en este programa de investigación-acción que transcurre además en modo transversal sobre las distintas disciplinas que los seres humanos hemos desarrollado. En esto entonces nosotros tomamos elementos, por ejemplo, de la física cuántica, de la física relativista, ya lo mencionamos. Tomamos elementos de la lingüística, ya mencionamos todo este papel que nos brindó ECO, ¿verdad? Tomamos aspectos de las artes y del desarrollo de las artes, Rolando, por ejemplo, que contribuyó notablemente a todo estos desarrollos. Tomamos de la política también nos enseña el comportamiento de los políticos, sintáctica, semántica, pragmática y contextualmente, cómo se están moviendo, qué es lo que están utilizando. Y así sucesivamente, por todas las disciplinas están comprometidas. Las religiones, las tradiciones ancestrales, los aportes del mundo oriental, del mundo occidental, la medicina, la psicología, el derecho, todo, vamos con nuestro hilo, con nuestra aguja, vamos hilando todos esos elementos para construir lo que hemos decidido denominar el Burj Khalifa de la sabiduría humana, que es el edificio, y que entonces podemos decir el edificio de la sabiduría, pero el ascensor para subir y bajar es el proyecto Neurocódex. Y fíjense otro aspecto importante, ya por último, ¿no? ¿Verdad? Que para que se pueda sostener, tiene que respetar los códigos del contexto que ya están prefijados. Es decir, si yo, por ejemplo, a este edificio que tenemos aquí, este edificio simbólico, ¿verdad? Tenemos aquí, le pongo de base únicamente este cuadrito azul, se va a caer. No se va a sostener, no va a tener sostén, se va a caer. ¿Por qué? Porque yo estoy violando uno de los códigos, es decir, una de las leyes físicas fundamentales, la ley de la gravedad en este caso, es a la que he aludido. Por lo tanto, es ese aspecto el reto fundamental. ¿Cómo adaptar todo este sistema de signos, sistemas organizados, a lo que ya son leyes preestablecidas por la naturaleza para darle sentido a nuestro comportamiento? Cómo utilizar entonces las leyes biológicas, por ejemplo, cómo utilizar los conocimientos de anatomía, fisiología, farmacología, etcétera, etcétera, para nosotros nutrirnos de la mejor manera y para vivir cada vez mejor y mejor. Bueno, mis queridos amigos, este es el tema que tenía para esta semana. Y bueno, espero que haya sido útil. Como de costumbre, ustedes pueden replicarlo, pueden traducirlo, pueden incorporarlo a su, ¿cómo se llama?, a sus favoritos. Es decir, pueden hacer lo que ustedes quieran con esto, porque la finalidad es precisamente esa: tener claridad, precisión y elegancia a la hora de vivir plenamente. Así que un abrazo y seguimos.